Muy buenas amigos, el día de hoy les voy a presentar a mi más grande adquisición. Grande en tamaño, grande en potencia, pero no tanto en precio. Eso es lo bueno. Así es, hoy les presento a la taiwanesa Acer Nitro 5, la cual gobernará este 2022. Estoy seguro. Sin más preámbulo, comenzamos. El precio de este monstruo fue de 2.200 euros, al cual le agregué un seguro por 3 años de 200 euros más. Me siento como un padre por segunda vez. No saben lo feliz que me puse cuando recibí esta enorme caja. Semejante adquisición fue hecha a través de la tienda Saturn y llegó 2 días después de efectuada la compra. Su hermoso empaque con diseño gamer aún lo guardo conmigo para protegerla en caso de mudanza o viaje largo. Mi intención es poder editar videos para el canal con mayor facilidad y rapidez que antes, así como también poder jugar los fines de semana y tal vez más adelante hacer streaming. Dentro de la caja encontramos una invitación a la plataforma de juegos Planet 9, así como su manual de instrucciones, igual que en cualquier equipo. Al buscar el cargador de baterías, nos encontramos con un par de conectores para disco duro, el cable de energía y el transformador de corriente, de 15 centímetros de largo aproximadamente. Terminamos el unboxing desnudando a la nueva Acer Nitro 5. El cerebro de este equipo es una AMD Ryzen 9 acompañada de una RAM de 32 GB. Lo más llamativo es su tarjeta gráfica Nvidia RTX 3080, así como su pantalla de 17 pulgadas y 165 Hz de frecuencia. El cargador de baterías de 180 watts nos permitirá cargar el equipo en menos de 2 horas y tiene una longitud de casi 3 metros. La capacidad de almacenamiento de este equipo es de 1 TB en formato SSD. Su peso es de aproximadamente 3 kilos y envuelve una serie de puertos como 3 USB 3.0, un RJ45, mini jack de audio, entre otros. Sus parlantes estéreo están colocados en forma diagonal para que cuando estemos trabajando encima de la mesa o escritorio, la obstrucción sea mínima. Posee también un micrófono y cámara web integrados de baja resolución, pero aceptable, a diferencia de otras marcas que están quitando esta cámara web. Viene con un teclado retroiluminado multicolor, teclado numérico y touchpad multigestos. Hablemos ahora del sistema operativo. La laptop viene con el Windows 10 preinstalado de fábrica. Solo debemos configurar nuestro idioma, región, usuario, clave, Wi-Fi, entre otros. También tenemos la posibilidad de programar la actualización a Windows 11. Algo que definitivamente tuve que hacer. Como ven, ya tenemos instalado el Windows 10. Ahora probaremos reiniciar y actualizar a la nueva versión, Windows 11. En mi caso, la espera para conocer a la nueva versión de este sistema operativo fue rápida. El Windows 11 se deja ver y a diferencia de su antecesor, el menú se encuentra en la parte central, algo que con el tiempo te llegarás a acostumbrar. Echémosle un vistazo a su interfaz. Apreciamos que Cortana ya no se encuentra anclada a la barra de tareas, y esta misma no se puede mover a otro lugar que no sea el centro. Se mejoraron la navegación, la gráfica y el tiempo de carga. NitroSense es una aplicación del fabricante que nos permite controlar las velocidades de los ventiladores, el modo energía y rendimiento,
supervisar las temperaturas, modificar las luces del teclado, así como controlar el sonido para películas o juegos específicos y establecer teclas especiales. Otra novedad es que el programa de llamadas Skype fue reemplazado por Microsoft Teams. También tenemos la posibilidad de un mes gratis del Norton Antivirus, pero preferí quedarme con mi antiguo Microsoft Defender. Respecto a la multimedia, no tengo nada que acotar. Se siente fluido, nítido y de un sonido muy potente. Esto gracias a los parlantes diagonales que están muy cerca del usuario y a la tecnología de Acer. En la edición de video fue donde pude notar una mayor diferencia de rendimiento con respecto a mi laptop anterior, donde renderizar este mismo video que estamos haciendo a continuación me tomó cerca de 12 minutos hacerlo. Sin embargo, en esta nueva laptop Acer Nitro 5, no más de 2 minutos. Los resultados son aún mejores. Muy buenas amigos, hoy quiero compartir con ustedes el primer corte de cabello de mi bebé de 9 meses. Hablemos ahora de números fríos y duros, haciéndole un benchmark a la nueva laptop. En esta oportunidad conectada a la corriente eléctrica para que logre su mayor puntaje y potencia. Esto lo realizamos a través de la página basemark.com. Coméntame qué página utilizas tú. 1476 puntos. Buena marca. Nuevamente realizaré el test, pero esta vez sin conectarla a la corriente y la compararé con otras dos laptops antiguas. Veamos los resultados. Podemos apreciar que su potencia y en consecuencia su puntaje se ven reducidas a la mitad. Sin embargo, superando a las otras dos laptops más antiguas. Esto hay que tener en cuenta para cuando querramos jugar o editar videos, mantenerla siempre conectada a la corriente eléctrica. Luego de hacer las pruebas genéricas anteriores, decido realizar unas pruebas más específicas solo del procesador, en esta oportunidad con la aplicación Cinebench. El resultado es posicionarse en un lugar superior a todos los demás portátiles y solo detrás de unos servidores. Finalmente, calcularemos la potencia de la tarjeta de video a través de la aplicación 3D Mark. Comprobaremos las altas temperaturas y la calidad gráfica con esta herramienta. Veamos. Bien, finalmente llegamos al apartado que tanto esperaba con ansias. Probar este tremendo equipo con un videojuego de moda. En esta ocasión, Counter-Strike Global Offensive. Espero estar a la altura de semejante equipo y videojuego. Vamos a ver mis habilidades en este campo. Déjenme en los comentarios si quisieran ver esta máquina probándolo en otro videojuego. Los leo.
Vaya que es difícil jugar sin un mouse, pero bueno, como conclusiones les puedo decir que por este mismo precio me ofrecían una laptop del mismo tamaño, pero con tarjeta RTX 3070 y 16 GB de RAM. Eso sería lo mejor, su calidad-precio. Como cosas negativas, su duración de batería no es la más grande y no posee lector de huellas digitales como la mayoría de laptops gamer. Un saludo para todos mis suscriptores de México y España. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.